El día de hoy vamos a seguir con la serie. Recuerdas que estamos en nuestra serie de Panorama Bíblico. Hace 8 días tú estuviste viendo primer libro de Reyes. Esta vez toca el segundo libro de Reyes. Quiero serte sincero. Hace algunos meses, hace algunos meses supe que me iba a tocar porque lo escogí. Y quiero decirte y serte sincero que no era uno de mis libros preferidos. Empezó a hacerlo a partir de que empecé a dar clases con los alumnos del CEBAM. Y es que cuando llegaba Reyes para mí era como, y este rey, y otro rey, y este rey, y otro rey. Y había un buen de reyes y de repente cada uno hacía algo y como que de repente a mí me confundía. Yo me gustaba hablar mucho de panorama bíblico con mi esposa, pero llegábamos Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, primer y segundo libro de Samuel, primer y segundo libro de Reyes. Ya cuando llegamos a Reyes era así como, amor, vamos a parar, ya hasta aquí, no más. Pero la verdad es que Dios me ha estado enamorando tanto de estos libros y la verdad es que hoy quiero compartirte algo. Y he titulado a este sermón o a esto que vamos a hacer el día de hoy aquí, Un mejor rey. Y vamos a ver cómo en el segundo libro de los Reyes encontramos a un mejor rey. Vamos a ver que todos los reyes que estuvieron en ese tiempo, de todos ellos no se hizo uno. Y es que la verdad todo nos apunta a algo más hermoso y algo más glorioso, a un mejor rey. Pero quiero empezar con esto y quiero darte un poco de este contexto. El libro de Segunda de Reyes, en el original obviamente no es así, porque es un mismo libro. No son dos libros diferentes, lo hemos dividido así y así ha entrado dentro ahora del canon, pero nosotros lo tenemos como dos libros, pero en sí es un libro. O sea, es algo que tiene una secuencia, no está desconectado el segundo libro de los Reyes con el primer libro de los Reyes y ahora lo vamos a ver. Y vamos a repasar un poco desde los jueces. Gadiel, ¿nos vamos a regresar hasta los jueces? Sí, pero lo vamos a hacer de una manera súper rápida para ir viendo y cómo es que vamos a llegar a este mejor rey. Y lo primero que quiero empezar es empezar con el último juez que tuvo el pueblo de Israel. Y el último juez que tuvo el pueblo de Israel, ¿sabes cómo se llamó? Se llamó Samuel. Ahora, Samuel no nada más fue un juez, sino fue sacerdote y profeta. Y quiero mencionarte algo, porque de aquí es donde salen los reyes. El pueblo de Israel empezó a ver a las demás naciones. ¿Y sabes qué le dijeron a Samuel? Le dice el pueblo de Israel, ¿sabes qué, Samuel? Nosotros queremos un rey. Entonces Samuel va y lo consulta con Dios y Dios le dice, ¿sabes qué? Hazles caso y vamos a darles un rey, pero no te han desechado a ti, me han desechado a mí. Y en 1 Samuel 8, versículos 7 al 8, que va a aparecer en pantalla, mira lo que dice. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, Samuel, me han desechado a mí, para que no reines sobre ellos. Se supone que el pueblo de Israel, cuando es rescatado de la esclavitud de Egipto, Dios le dijo, yo voy a ser tu rey, yo quiero estar sobre ti, nada te va a faltar, y lo vimos así. Nada les faltó al pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel, vamos a ver, a lo largo de esta historia tan pequeña que te voy a contar, es cómo el pueblo de Israel siempre le dio la espalda a Dios. Dios siempre le decía, hey, yo quiero estar acá en primer lugar en tu vida, y el pueblo de Israel era así, lo ignoraba. Así que dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino me han desechado a mí. Y más adelante en esos mismos versículos, tú y yo vamos a encontrar y les dice, ¿podemos darle por favor? Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, hasta ese momento, dice, ellos me han dejado sirviendo a los dioses ajenos. Y dice, pues así también hacen contigo. Si hacen eso conmigo, ¿cómo no quieres que hagan contigo eso, Samuel? Así que les dice Dios, ahora pues oye esta voz, más protesta, es como, a ver, dale su rey, pero ahora diles lo que va a acontecer después si ellos tienen rey. Solamente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. ¿Sabes cuáles eran las condiciones o qué implicaba tener un rey? Obviamente ese rey iba a estar sobre todos y se iba a hacer lo que el rey decía, pero no nada más eso, sino que el rey podía tomar a los hijos
del pueblo para llamarlos y que fueran sus varones de guerra. También iban a tener que dar, obviamente, tributo. El pueblo de Israel no sé si estaba viendo todo esto, pero Dios le dice a Samuel, ¿sabes qué? Diles lo que va a pasar si ellos quieren un rey. Y entonces el pueblo de Israel dice, ok, yo quiero mi rey. Samuel le dice, ahí les va su rey. Y vamos a tener 3 reyes sobre Israel antes de que se divida el reino. Estos 3 reyes tú los conoces muy bien. Y el primero de ellos es Saúl. Quiero que sepas algo nada más como dato. Estos reyes, cada uno de ellos reinaron durante 40 años sobre el pueblo de Israel. El pueblo de Israel solamente fue un reino sólido y firme durante 120 años. Después de eso, vamos a ver cómo es que se divide el reino. Pero empezamos con Saúl. Y Saúl fue el primer rey de Israel. Y Saúl va a ser desechado. ¿Tú te acuerdas más de Saúl por esta frase que hasta en algunas canciones ha salido? Saúl mató a 1000, pero David ¿a quién? A sus 10,000. Vemos cómo Dios le llama a Saúl, Dios le llama a servirle, pero Saúl hace y desobedece y Dios le dice, ¿sabes qué? Tú eres desechado. Al punto de que Saúl buscaba matar a David. Cuando se entera de que David va a ser el próximo rey, él lo quiere matar y lo busca y lo quiere asesinar. Así que el primer rey que tenemos sobre Israel es Saúl. El segundo rey que tenemos es David. Y David también reinó 40 años. Pero quiero que nos detengamos un poquito aquí y que vayamos a un texto. Al segundo libro de Samuel, por favor. Capítulo 7, versículo 12. Segundo libro de Samuel, 7. Y ojo aquí, porque esta es una promesa que Dios va a hacer a David. ¿Ya estás ahí? Dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, o sea, tú te mueras, yo voy a levantar después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su ¿qué? Su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre. Y pon atención en esta palabra. Dice, yo voy a afirmar para siempre el trono de su reino. Yo le seré por padre y él me será a mi hijo. Y si él hiciera mal, yo le voy a castigar con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia, y escucha esto, es la misericordia de Dios, no se va a apartar de él como la aparté de Saúl, al cual quité delante de ti. Y dice, y nuevamente, y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable y va a ser duradero, va a ser permanente. Lo que tú y yo estamos viendo aquí no es una promesa acerca de Salomón, porque Salomón es el tercer rey en Israel antes de que se dividiera el reino. Pero aquí, ¿de quién crees que está hablando? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque lo que tú y yo vemos, tanto en primer libro de Reyes como en el segundo libro de Reyes, no vemos un rey estable. Y mucho menos un rey que perdurara. Algunos duraban 3 meses, otros duraban 11 años, otros duraban varios años más, pero ninguno de ellos permanecía. Y Dios le está diciendo aquí a David, hey, yo voy a levantar de un hijo tuyo a alguien que va a ser un rey, pero ese reino que él va a tener va a ser para siempre. Y aquí nos está hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y esta es una referencia que hace al Mesías, a Jesucristo, a quien se le llama el hijo de David. ¿Recuerdas eso? Mateo 21:9 va a registrarle como el hijo de David. Y vamos a pasar al último rey que hubo sobre Israel cuando estuvo todavía el reino unido. Salomón obviamente fue el hijo de David y reinó sobre Israel. Y hace 8 días nos hablaron acerca de lo que él hizo. ¿Recuerdas? Él reconstruyó el templo. A David no se le permitió hacerlo, pero a su hijo Salomón sí. Y nosotros vemos en el primer libro de Reyes, capítulo 9, todo lo que Salomón hizo. De hecho, nosotros vamos a ver cómo es que Dios también le repite esta promesa a Salomón. Y le dice, mira Salomón, si tú andas en mis caminos, como anduvo tu padre David, entonces yo te voy a bendecir, yo voy a hacer esto contigo, yo voy a hacer lo otro, pero si tú me desobedeces, entonces yo me voy a apartar. Entonces Salomón, tú sabes, y hace 8 días nos hablaron acerca de cómo es que Salomón
no pide para él nada, sino pide sabiduría para guiar al pueblo. ¿Recuerdas eso? Bien, entonces, me gusta esto porque la Biblia no va a dejar a Salomón como un rey perfecto, aquel que hizo las cosas bien, y tampoco lo va a hacer David, y tampoco lo fue Saúl, porque hay un rey mejor al cual nos apunta la palabra de Dios. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Salomón? Pues la regó bien feo. ¿Sabes por qué? Vamos por favor a primer libro de Reyes, capítulo 11. ¿Ya estamos allá? Escucha esto. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras. ¿Qué era lo que Dios les había dicho al pueblo de Israel? Hey, tú no te tienes que unir con ellas, porque ellas van a desviar tu corazón. Pero Salomón amó a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no se van a llegar a ellas, ni ellas se van a llegar a ustedes, porque ciertamente harán inclinar sus corazones tras sus dioses. Pues a estas pues se juntó Salomón, y chécate, con amor. Y mira el Salominguis, el Salomón. El rey tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, 1000 mujeres para él. Y esto es importante, lo que ahí mismo el versículo nos dice: las mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y mira el versículo 9 lo que dice: y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel. Dios le había dicho: si tú andas en los caminos que anduvo tu padre, agradándome a mí, entonces yo voy a permanecer con tu reino firme. Pero Salomón se apartó, su corazón se apartó de Jehová, el Dios de Israel, que le había aparecido ya 2 veces y que le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos. Mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y mira el 11, porque esto es lo que va a desencadenar todo. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y tú no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, voy a romper de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Después de esto, vamos a ver ya no a un pueblo de Israel unido, sino vamos a empezar a ver a lo largo de más o menos de la mitad del primer libro de Reyes y segundo libro de Reyes, un reino dividido. Ahora, va a quedar más o menos así. Tenemos primero a Saúl, después a David y después Salomón. En Salomón es donde se divide el reino del norte y el reino del sur. Al norte vamos a tener 10 tribus y al sur vamos a tener solamente 2 tribus. Al norte va a quedar reinando Jeroboam, y en Judá va a quedar reinando Roboam. ¿Recuerdas quién era Roboam? Era el hijo de Salomón. Entonces, queda así, el reino del norte y el reino del sur. Ahora, se dice que de más o menos cada uno de esos reinos tuvo 20 reyes aproximadamente. Cuando hablamos de Israel, la Biblia no registra que ningún rey haya hecho algo bueno. Todos, como dice nuestro pastor Quique, se fueron por las tortas. Todos hicieron mal. Y solamente en el reino del sur se registran de 20, 8 reyes que hicieron algo bueno delante de Dios. Y hasta aquí tú y yo hemos podido ver cómo el pueblo de Israel le da la espalda a Dios. Vamos a ver en estos libros cómo los reyes decidieron seguir a sus ídolos, dioses, sus deseos, y dejaron a Dios. Y vamos a encontrar mucho esto. Porque cada vez que tú veas a un rey va a decir: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y después va a salir otro rey: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Ahora, ¿por qué te estoy contando todo esto? Segunda de Timoteo 3:16. Mira, si tú y yo ahorita nos pusiéramos a pensar, decimos: órale, pues están bien chafas estos reyes. Y pues ya sabemos que están chafas y ya. Pero la Biblia nos dice en segunda de Timoteo 3:16 y 17 que toda la escritura fue inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Y esto tiene un fin: que el hombre de Dios
sea enteramente preparado para toda buena obra. Así que vamos a tomar un tiempo y vamos a pasar en el segundo libro de Reyes un pequeño tiempo, porque Dios seguramente quiere corregir, quiere redarguirnos, instruirnos o enseñarnos algo. Así que vamos ahora sí a empezar. Y el mapa, ahí ustedes como, apenas vamos a empezar. Bien, esa era un poquito de historia. Gracias por aguantar un poquitito de historia. Entonces, bien, mapa. El mapa es muy sencillo y solamente son 3 puntos. Saber es igual a hacer, número 2, aún no es tarde, y número 3, un mejor rey. Y quiero arrancar con esta pregunta. ¿Alguna vez te ha pasado que sabes qué tienes que hacer pero no lo haces o lo ignoras? No estoy hablando de procrastinar. No. Estoy hablando de que tú sabes que tienes que hacer algo, pero aún así no lo haces, lo ignoras. Déjame darte un ejemplo más fácil y más sencillo. Cuando tú te subes a tu coche, entonces tú te subes, cierras la puerta, metes la llave y de seguro por tu mente pasa algo. Pues hay un cinturón de seguridad. Chido. Te sigues. O sea, tú sabes que ese cinturón tiene un propósito y tienes que poner, pero decides ignorarlo. O sea, tú sabes que te lo tienes que poner, pero lo ignoras. No digo que todos, porque, yo no, Gadiel, yo no lo hago, nunca. Bueno, no digo que todos, pero a veces pasa así. O tal vez tú dices, pero es que todavía ni coche tengo. Bien, cuando tú ves o quieres pasar de un lado a otro y a unos metros se ve un puente peatonal. Y tú dices, ¿sabes para qué está ese puente? Pero decides ignorarlo y te cruzas. ¿Te ha pasado? No, porque aquí no pasa, ¿verdad? En México. Y decides ignorarlo. Ahora, acompáñame a ver Primera de Reyes, capítulo 1, porque nos va a hablar acerca de un rey llamado Ocosías, un rey que sabía de Dios y sabía que había un Dios, pero vivía como si no lo hubiera. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 1. Y es una historia bien chistosa. Es una historia bien, pero bien chistosa. Y entramos en el segundo libro de los Reyes y empieza el segundo libro de los Reyes contándonos esto. Quiero que observes siempre cómo es que el pueblo de Israel o los mismos reyes le daban la espalda a Dios. Sabían que había un Dios, sabían que ahí estaba, pero ellos decidían ignorarlo. Después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel. Y Ocosías cayó por la ventana de la sala de la casa que tenía en Samaria. Y estando enfermo, y quiero que pongas atención en esto, envió mensajeros y les dijo, vayan y consulten a Dios para ver si Él me va a sanar de mi enfermedad. ¿Dice esto acá? Pero es que Él tenía un Dios. Era el Dios de Israel. Pero no, dice, vayan y consulten a Baal-zebub, dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías diciendo, levántate y súbete a encontrarte con los mensajeros del rey Samaria y diles, escucha esta pregunta, ¿no hay Dios en Israel al que tú puedas ir a consultar? ¿Por qué vas con Baal-zebub, dios de Ecrón? Así como el cinturón o así como el puente peatonal, Ocosías decide dejar a un lado a Dios e ir y tomar consejo o tomar esta respuesta de parte de otro Dios que no era su Dios. El pueblo de Israel vivió de esta manera. Sé que hay un Dios, pero decido vivir como si no lo hubiera. Y no solo eso, sino que el pueblo de Israel no nada más ignoraba a Dios o le daba la espalda, sino que él hacía sus propios dioses. Y si había un Dios que le acomodaba, ¿qué crees que hacía? Échemelo, porque este me conviene. Ahora, no está diferente hasta nuestros días, porque tú y yo seguimos agarrando cosas que me convienen. Cuando me conviene Dios, entonces sí venga, pero cuando no me conviene Dios, entonces espérame tantito, Señor. Esto es tan actual, dejamos a Dios porque muchas veces no nos conviene. Dice que él envió mensajeros a consultar a Dios, no consultó a Dios, sino que decidió ignorarlo. Ojo, quiero poner esto y va a aparecer en pantalla. Dice, la manera en cómo tú y yo respondemos ante las circunstancias habla mucho de qué creemos y en quién confiamos. La manera en cómo tú respondes ante las circunstancias habla mucho de lo que tú crees y en quién está puesta tu confianza. Pregunta, ¿en quién confiaba en Ocosías? En el Dios de Israel, ¿cierto? No,
Él estaba confiando en otro Dios, en el Dios Baal. Piensa por un momento, mi querido hermano. Cuando han venido dificultades a tu vida, así como las dificultades que hubo con Ocosías, ¿a qué recurres en primer lugar? Ocosías recurrió a un Dios que no era su Dios. Sabía que estaba Dios, pero decidió ignorarlo y mejor fue tras otras cosas. ¿A qué recurres cuando hay problemas o hay situaciones adversas en tu vida? ¿Qué es lo primero que tú recurres o qué es aquello que pones en primer lugar? ¿Puede ser a la cuenta de tu banco? Ahí está mi cuenta, no hay ningún problema. O a tus contactos, no importa, ahorita lo resuelvo. Saco el teléfono y con una llamada lo arreglo. O a tu capacidad para, no importa, yo tengo la capacidad para resolverlo. Mira, estos versículos que te voy a dar a continuación están en la traducción en TLA. Y el Salmo 146, versículo 3 al 5 dice: no confíen en nadie, que ni el hombre más poderoso, escucha esto, es capaz de salvarlos. Cuando ese hombre muere, se vuelve polvo, y ese día mueren con él todos los planes que hizo. Pero ves versículo 5, el Dios de Israel bendice ¿a quién? A los que en él confían. Isaías 57, 13 dice: cuando griten pidiendo auxilio, esos ídolos no los van a ayudar ni los van a librar. El viento se los va a llevar, de un soplo desaparecerán. En cambio, el que se refugia en mí heredará la tierra y vivirá en Jerusalén, porque dice: yo soy el Dios todopoderoso. Proverbios 3, 5 al 6 dice: pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. Recuerda esto: la manera en cómo tú y yo respondemos ante las circunstancias habla mucho de qué creemos o en quién confiamos. Actualmente, y quiero hacerte esta pregunta: si tú el día de hoy, ahora, recibieras una llamada recibiendo una mala noticia, ¿cuál sería la respuesta inmediata que tú tendrías? Si el día de hoy sonara tu celular y tuvieras que salir y te dijeran: ¿sabes qué? Está pasando esto y ya no hay solución. ¿Sabes qué? Tus estudios salieron que esto y ya no hay solución. ¿Sabes qué? Un pariente acaba de tal. ¿Cuál sería tu primera reacción? ¿A dónde irías? Gloria a Dios. Si tú vas a Dios, eso es excelente. La respuesta de Dios ante esto va a ser el versículo 3 preguntándole, en la NBI dice así: ¿no hay Dios en Israel? Levántate, dice, ¿y ustedes por qué van a consultar a Baal-zebub, Dios de Cron? ¿Acaso no hay Dios en Israel? Y vamos a seguir leyendo, porque los versículos siguientes nos van a mostrar un poco algo extraño. En el versículo 5 dice: cuando los mensajeros se volvieron al rey, él les dijo: ¿por qué se han vuelto? Ellos le respondieron: encontramos a un varón que nos dijo: vayan y vuélvanse al rey que les envió y díganle: así ha dicho Jehová, no hay Dios en Israel que tú envíes a consultar a Baal-zebub, Dios de Cron. Por tanto, del lecho en el que estás no te levantarás, de cierto morirás. Entonces, chécate, él les dijo: ¿cómo era aquel varón que encontraron? Y les dijo estas salas palabras, y ellos le respondieron: un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él les dijo: ya sé quién es el Elías. ¿Y sabes qué hizo? Dice que envía a un jefe de 50 con sus 50, o sea, envió a 51 personitas por Elías. Cuando tú envías a 51 personas por otra personita, tú no lo envías, o tú no nada más le envías a todos ellos porque le van a decir: vente Elías, te invitamos a regresar con el rey, ¿cierto? ¿Qué quería hacer Ocosías con Elías? Lo quería traer preso. Y el resultado, ¿sabes cuál va a ser? Llegan estos 50 y se le presentan a Elías y le dice: Elías, te está hablando nuestro rey. Pero antes dice: Elías, varón de Dios, tienes que descender con nosotros porque te habla nuestro rey. ¿Y sabes qué pasó? Dice Elías: si yo soy varón de Dios, entonces que descienda fuego. ¿Y qué crees que pasó? Sopas. Descendió fuego y ¡pum! Chamuscó a esos 50. Pero no queda ahí, porque Ocosías vuelve a mandar a otros 50 con su jefe. ¿Y sabes qué vuelve a pasar? Pero esa vez, si tú ves ahí en el texto, en el versículo 11,
Mira cómo le dicen: volvió el rey a enviar a él otro capitán de 50 con sus 50, y le habló y dijo: varón de Dios, el rey ha dicho así, desciende, pero ¿cómo? Pronto. Es todavía más arriesgado lo que él hace, y le dice: ¿sabes qué, Elías? Desciende pronto porque el rey te quiere ver. Y lo mismo Elías le dice: si yo soy varón de Dios, entonces que descienda fuego. ¿Y qué crees que pasó? Fue lo mismo. Pero después vuelve a enviar a otros 50. Ese cosilla estaba un poco mal, ¿cierto? O como que no entendió la primera vez. Vuelve a enviar por tercera vez a otros 50. En el versículo 13, pon atención a eso porque es interesante. Dice: y volvió a enviar al tercer capitán de 50 con sus 50. Y subiendo aquel tercer capitán de 50, mira lo que hizo él. Se puso de rodillas delante de Elías y le rogó diciendo: varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos 50 siervos. Se le hincó. ¿Descendió fuego? No, esa vez fue diferente, porque este capitán no solo sabía lo que Dios hacía y hablaba a través de Elías, sino que ahora su actitud lo demostraba en la manera en cómo él se acercó con humildad y pidió misericordia. ¿Cuántas veces tú y yo actuamos como Cosías y estos jefes que murieron calcinados? Sé que hay un Dios, pero no me importa tú quién seas. Mejor yo hago esto o mejor yo consulto. Sé que eres Dios, pero a veces tu vida no lo comunica, ni tus acciones, ni tus decisiones son congruentes. ¿Te acuerdas que lo vimos con Lea? ¿Cómo es que ella podía decir: hey, yo reconozco que estos hijos que tengo son de Dios? Pero su corazón estaba bien desviado, porque buscaba otras cosas. Proverbios 3, nuevamente, versículos 5 y 6 dicen: pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te va a ayudar en todo. Ahora, ¿cómo va a terminar esta historia? En el versículo 15 al 17 va a terminar así, y lo voy a leer en la NBI. Así dice el Señor: tú enviaste mensajeros a consultar a Baal-zebub, dios de Cron. ¿Acaso no hay Dios en Israel a quien puedas consultar? Puesto que has actuado así, tú ya no te vas a levantar de tu lecho de enfermo, sino que ciertamente morirás. Y en el versículo 7 se cumplió lo que Jehová dijo. Otro ejemplo que nosotros tenemos es el de Ezequías, y ya hemos hablado de él. Ahora, Ezequías fue un rey sobre Judá, no fue un rey sobre el norte, sino un rey sobre el sur, en Judá. Y dice que ese rey sí hizo lo recto ante los ojos de Jehová. A comparación de Ocosías, que hizo y no consultó a Dios, dice que él sí. Ezequías fue un rey que actuó conforme a la palabra de Dios y dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. De hecho, vamos a verlo. Vamos al capítulo 18 de Primera de Reyes. Dale unas vueltas y ahí va a aparecernos el reinado de Ezequías. ¿Ya estás ahí? Capítulo 18. Dice: en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos. Escucha esto, porque a comparación de Ocosías, dice que Ezequías hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta ese entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y lo llamó Nehustán. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él. Escucha esto cómo se expresa: hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Ahora, ¿por qué fue? Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba ¿con quién? Con él, estaba con Ezequías. Ahora, la verdad es que cuando yo llegué aquí dije: oh, ese es un rey perfecto. Pero no, la Biblia nos va a dejar ver algo que le pasó a este rey, al rey Ezequías.
Porque Él no es un rey perfecto, porque como te lo dije, en estos libros tú no vas a encontrar un rey perfecto. La Biblia nos va a dejar ver sus imperfecciones para mostrarnos luego a un rey que va a ser perfecto. ¿Y cuál fue este error de Ezequías? Pues bien, en el versículo 13 del mismo capítulo 18, dice: a los 14 años del rey Ezequías subió Sennacherib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá. ¿Y qué hizo? Y las tomó. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió decir al rey de Asiria que estaba en Laquis: mira, yo he pecado. Apártate de mí y haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Ok, ¿te acuerdas que habíamos platicado que nuestras reacciones o cómo es que tú reaccionamos ante una prueba dicen mucho acerca de lo que nosotros creemos y en quién confiamos? Bien, Ezequías no va a ser un rey perfecto, porque cuando viene el rey de Asiria contra él, ¿qué es lo primero que hace? Va con Dios y le dice: Señor, mira lo que nos está pasando. No. Lo primero que hace es: mira, yo sé que estoy mal, así que dime cuánta lana quieres para que te vayas de aquí. O sea, yo no te quiero aquí. ¿Cuánta lana tú quieres para que te vayas? Y el rey de Asiria, bien vivo, le dice: pues mira, dame tanto de plata y dame tanto de oro. Con eso ahí estamos bien. Y mira lo que hizo en el versículo 15. Dio por tanto Ezequías, escucha esto, toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real. Entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y de los quiciales que el mismo rey Ezequías había cubierto de oro. ¿Y a quién se lo dio? Al rey de Asiria. Ya hemos dicho, nuestra respuesta ante las circunstancias habla mucho de qué creemos y en quién confiamos. Su primera reacción fue: ¿sabes qué? Creo que es más sabio pagarle al rey de Asiria para que no venga y nos haga sus súbditos. Y después en el versículo 33 le va a decir: ¿sabes qué? Mira, yo he derrotado a este rey, a este rey, a este rey, a este rey, y sus dioses a mí no me han hecho nada. Y es interesante lo que se menciona aquí, y esto es tan actual. Y digo que es tan actual, pues para Ezequías, su primera reacción, mi hermano, no fue ir con Dios, sino fue atender a las demandas que el rey asirio. ¿Y sabes qué pasó después? Este terminó humillándolo y le pagó mal. Quiero darte o decirte esto: aquello a lo que tú recurres o tienes como salvación y no es Dios, va a terminar por humillarte o pagarte mal. Repito, aquello a lo que tú recurres o tienes como tu salvación es: ¡hey! Esto no me va a fallar nunca. Es que nunca se va a acabar esto. Bien, pues eso va a terminar por humillarte y por pagarte mal. Todo este mundo va a fallar, pero Dios sigue siendo fiel. Pregunta: ¿quién o qué es aquello en lo que has estado depositando actualmente tu confianza, o lo que tú tienes como salvación y te ha fallado? Porque puede ser una persona incluso, no nada más un qué. Por eso es: ¿quién o qué es aquello en lo que tú has estado depositando tu confianza o lo tienes como salvación? Porque sabes, eso en algún momento te va a fallar. Todo en este mundo está diseñado para fallarnos. El único que no falla es Dios. Y sabes, a eso que tú pones en primer lugar, como lo hizo Ocosías, yendo primeramente con otro Dios que no era el Dios de Israel, y lo primero que hizo también este rey, lo primero que hicieron, a eso nosotros le llamamos ídolo. Un ídolo es aquello que ocupa el lugar primero en mi vida, es aquello que cautiva mi mente, mis ojos, todo lo que yo soy, y no es Dios. Eso es un ídolo. Así que Dios es experto, y muchas veces te lo han dicho desde aquí, desde el púlpito. Dios es experto en romper ídolos. Y seguramente ese ídolo o aquello en lo que tú depositas tu confianza, así como lo hizo Ezequías: hey, ¿sabes qué? Te voy a dar dinero, te voy a dar esto, pero ya ahí muere. No, aquello en lo que él depositó su confianza terminó humillándolo y terminó haciéndole cosas peores. O tú puedes decir: mira, Gadiel, la verdad es que hasta ahorita todo va bien conmigo. O sea, hasta ahorita donde yo he puesto mi confianza y no es Dios, no me ha fallado. Bien, diría el salmista: espera un poco, un poquito más. Porque va a llegar el momento, mi hermano,
que en aquello en lo que tú estás poniendo tu confianza y no es Dios, te va a fallar. Y ahí es donde tú vas a poder experimentar lo que experimentó Ezequías. Pero la historia no termina así, a lo que nos va a llevar al segundo punto de este mensaje. Y el segundo punto se llama aún no es tarde, porque así como nos va a dejar la palabra de Dios, o Dios nos va a dejar ver a Ezequías fallando, también nos va a dejar ver otra parte, porque aún no era tarde. De pronto la historia va a dar un giro y el rey Ezequías viene delante de Dios. Vamos ahí al capítulo 19, versículo 14. Después de que se enteró que nuevamente venían contra él y que lo iban a destrozar y a masacrar, entonces él reacciona. Entonces él hace algo. Y sabes, esa es una de mis partes favoritas de Reyes. Alguna vez yo llegué con Pastor Quique y le decía, pastor, mire, pasa esto. Y Quique me leyó esta parte y fue tan hermosa para mí porque me dijo esto: mira, Gadiel, así como para Ezequías, su problema no era pequeño, pero no era más grande que Dios. Y ese día recuerdo muy bien esas palabras que me dijo: mira, Gadiel, el problema que tienes ahora no es pequeño, pero ese problema no es más grande que Dios. Y vamos a ver cómo un Dios que es un rey, que tiene todo bajo control, va a salvar a un Ezequías que primeramente la regó, pero después viene y hace esto. En el versículo 14 del versículo 19 dice: y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores, y después de que las hubo leído, subió ¿a dónde? A la casa de Jehová, y las extendió delante de Jehová. Me imagino Ezequías es como: Señor, esto es lo que ya me dijeron que me van a hacer. Ahí están. Es como: arréglate tú, yo ya no puedo. ¿No era más fácil hacerlo desde el inicio? Pero es que a veces tú y yo somos así como este rey. A veces ya hasta que ya no hay otra opción, es cuando vamos con Dios y le decimos: mira, Dios, aquí ya está todo esto, yo ya no puedo. Y es que a veces por nuestro duro corazón vamos a actuar de esa manera, y Dios va, ese ejemplo también me encanta, es Dios va a ir bajando poco a poquito esos switch de cada cosa en la que tú tienes tu confianza, y cada cosa te va a ir fallando hasta que quedes en obscuridad y no te quede otra cosa más que ir delante de Dios. Pero quiero decirte antes esto: Dios no es un plan de emergencia, es nuestra primera opción. Dios no es un plan de emergencia, es nuestra primera opción. De manera que cuando vengan situaciones adversas a tu vida, vengan noticias malas a tu vida, Dios es tu primera opción. Dios no es una segunda opción o un plan de emergencias. Pero a veces nosotros lo tomamos así, y es triste. Y vemos que el pueblo de Israel lo hizo. ¿Recuerdas cuando vimos Jueces? Dice que ellos se olvidaban de Dios, se hundían en su pecado y les iba mal, y venían naciones y le conquistaban. ¿Y qué pasaba después? Ellos clamaban a Dios. Ya hasta que estoy en lo más profundo y lo más asqueroso es donde clamo a Dios. Y dice que Dios tenía misericordia de ellos y los rescataba. Después de que Dios les rescataba y les permitía estar bien, ¿sabes qué pasaba? Nuevamente hacían a un lado a Dios. Dios no es un plan de emergencia, es nuestra primera opción. Pero mira lo que hizo Ezequías en el versículo 14. Y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores, y después de que las hubo leído, subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequías delante de Jehová. Y dice: y oró Ezequías delante de Jehová diciendo: Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Ahora inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira. Oye las palabras de este rey de Asiria, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Y más adelante él va a decir: ciertamente lo han hecho. Ciertamente lo que nos está diciendo el rey de Asiria es verdad. O sea, él ha destruido reyes. Pero él toma ahora la decisión correcta: ir delante de Dios y decirle: Dios, aquí está esto. ¿Y sabes cuál va a ser la respuesta de Dios, de ese rey hermoso? En el versículo 32 dice: por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el mismo camino que vino va a volver, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová, porque yo voy a amparar esta ciudad para salvarla. Escucha esto: por amor a mí mismo. ¿Y por amor a quién? A David mi siervo. ¿Recuerdas la promesa que se le hizo a David?
porque Dios cumple sus promesas. Y es que esta no era una promesa que se podía romper si alguno de los dos fallaba, no. Esta era una promesa que Dios le estaba haciendo a David y Dios iba a cumplir su promesa. Por eso es de que el reino se divide, pero Dios le va a dejar a Judá, al hijo de Salomón, que fue Roboam. Y de ahí, ¿quién crees que va a venir? Nuestro Señor Jesucristo. Y dice, lo voy a hacer por amor a David mi siervo. Y aconteció que en aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpo de muertos. Entonces este rey de Asiria se fue y volvió a Nínive, donde ya se quedó. Y aconteció mientras él adoraba en el templo de Nisroch su dios, Adramelech y Sarecer sus hijos, sus mismos hijos, lo hirieron a espada y huyeron a tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esarhadón su hijo. ¿Ves cómo terminó? ¿No era más fácil para Ezequías ir desde un principio con Dios? ¿No es más fácil que tú vayamos desde un principio con Dios y le digamos, Dios, aquí está eso? ¿Qué tienes que decir tú? Tú eres mi rey. Porque si tú y yo decimos que Él es nuestro rey, quiero entender que tú entiendes lo que es un rey. Antes, cuando un rey hablaba y decía algo, los súbditos, ¿qué hacían? Obedecían. Si Dios dice algo, tú y yo obedecemos, porque es lo mejor para nosotros. Constantemente Dios va a estar hablando al pueblo de Israel y le va a decir, mira, vuélvete de tus malos caminos, vuelve a Dios. Es la misma voz que hoy nos llama y nos dice, vuélvete a mí. En Hechos 3:19 dice, así que arrepiéntanse, va a aparecer en pantalla, y conviértanse para que sean borrados sus pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Hace cuánto que no experimentas un tiempo así? Un tiempo de paz y de tranquilidad. Porque estás más ocupado en resolver, en hacer, en producir, en esto, en lo otro, bla, 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 bla. Y ya tienes estrés y tienes unas bolas acá enormes y es que no puedo, y es que no descanso bien, y es que no duermo bien. ¿Por qué no ir delante de Dios y entregarle las cosas para que vengan tiempos de refrigerio? Arrepiéntete y conviértete. En 2 de Crónicas 30:9 va a decir, el Señor su Dios es compasivo y misericordioso. Si ustedes se vuelven a Él, jamás los abandonará. En 2 de Crónicas 7:14, en la NBI dice, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo y nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Mi hermano, aún no es tarde para que tú y yo podamos volver a Él. Es la misma voz que sigue llamando y dice, ven a mí. Así como Dios siempre estuvo con el pueblo de Israel diciéndole, vuélvete a mí, vuélvete de tus malos caminos, vuélvete a mí, voltéame a ver a mí, estás en necesidad, veme a mí, está pasando esto contigo, veme a mí. Es la misma voz que el día de hoy se sigue gritando, vuelve a mí. La cruz lo puede comprobar. La cruz lo puede comprobar. Y así llegamos ya al último punto, que es un mejor rey. La mayoría de los reyes que tú y yo vamos a leer en primer libro de Reyes y segundo libro de Reyes fallaron, le dieron la espalda a Dios, sabían que había un Dios de Israel, pero sus acciones comunicaban que no era su Dios. Todo lo que está escrito es para nuestra enseñanza y creo firmemente que las vidas de estos reyes quedaron registradas para apuntarnos a un mejor rey. Ese rey se llama Jesucristo, porque es un rey que nunca abandona a su pueblo. ¿O alguna vez te ha abandonado Él? ¿No? Yo siempre volteo a ver y cuando volteo a ver mi vida yo he abandonado muchas veces a Dios y le he dado la espalda y muchas veces le he dicho, ahora no quiero nada contigo. Pero nunca he visto que ese rey precioso, Jesús, me haya dicho a mí, órale, ya, te desecho. Nunca. Él siempre ha estado conmigo. Ese es un mejor rey. Años más adelante, este rey del cual se había prometido a David iba a nacer en Belén, iba a cumplir todas las profecías habladas por Dios a través de los profetas. Escucha esto, sin faltar una de ellas. Todas las profecías que se habían hablado se iban a cumplir y se cumplieron solo en Cristo. Este rey, nuestro rey Jesús, que aún sigue llamándonos
llamándonos a volvernos a Él. En Mateo 4:17 dice, arrepiéntanse y conviértanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Si aún no tienes a Jesús como rey, ven a Él. Él te está esperando, Él quiere ser tu rey. Y ¿sabes qué? Es el mejor rey que yo puedo tener. Porque cada instrucción que Él me da, cada mandamiento que Él me da no es para fastidiarme y no es para hacerme la vida más aburrida. ¿Sabes para qué? Es para cuidarme. Las palabras finales del libro de Segunda de Reyes van a describir algo bien padre. Y fue un pequeño acto de bondad que se hizo para con un rey de Judá. Pero antes, quiero preguntarte algo, mi hermano y mi hermana. Si tú ya tienes a Jesús como rey, la pregunta sería esta: ¿tu vida lo está comunicando? Si tú ya tienes a Jesucristo como tu rey, ¿tu vida lo está comunicando? ¿O de repente le hacemos como cosillas? Es como, sé que ahí estás, Dios, pero mejor voy a ir de este lado, porque igual y acá me funciona. No solo tus labios lo tienen que decir, sino tus acciones y tus decisiones. La gente que te ve tiene que poder ver esto en tu vida. Tiene que poder ver que tú tienes un rey al cual obedeces y al cual te sometes. No de una manera de, pues ya lo voy a hacer para que no me digas nada. No, sino amorosamente, porque sabes que ese rey te ama. Vamos a ir, por favor, al último capítulo de Reyes, que es el capítulo 25. Y nos va a mostrar algo. Estas palabras finales, o en estas palabras finales vamos a encontrar estos pequeños detalles de la bondad de Dios en las peores circunstancias. Quiero decirte que hasta aquí, ahora donde vamos a leer, todavía Judá sigue despoblada y el pueblo de Dios sigue exiliado. Y el rey de Judá seguía prisionero en Babilonia. Y mira lo que va a hacer el rey de Babilonia con un rey de Judá. Aconteció a los 37 años del cautiverio, ya llevaban 37 años del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes 12º, a los 27 días del mes, que Evil Moderac, rey de Babilonia, en el primer año de su reinado, libertó ¿a quién? A Joaquín, rey de Judá, sacándolo de la cárcel. Es muy extraño esto. Y dice, y le habló con benevolencia y puso su trono más alto que los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. ¡Wow! Y le cambió los vestidos de prisionero y comió siempre delante de él todos los días de su vida, y diariamente le fue dada su comida de parte del rey de continuo todos los días de su vida. Pasa algo extraño, ya llevaban 37, casi 40 años, porque después de que vemos estos reyes, después de que el reino se divide, el reino de Israel, el reino del norte va a ser arrasado por los asirios, los van a hacer nada. Y el reino del sur va a ser arrasado por Babilonia y no va a haber nada, no van a dejar nada. El pueblo de Israel va a desaparecer, van a estar exiliados. Más adelante vamos a ver cómo va a regresar un Zorobabel, vamos a ver cómo va a regresar Esdras o un Nehemías a reconstruir el templo. Pero para esto que estamos leyendo, del pueblo de Israel ya no había nada. Nada. Entonces, después de 37 años, casi 40 años, dice que el rey de Babilonia saca de la cárcel a alguien, y ese alguien se llama Joaquín, el rey de Judá. Ojo, no fue rey de Israel, sino fue el rey de Judá. Y dice que cada día ese rey de Judá se iba a sentar a la mesa con él. ¿Qué es lo que podemos ver tú y yo aquí, hermano? La fidelidad de Dios. Recuerda de que desde el Génesis hasta ahora tú y yo hemos seguido una línea y hemos aprendido muchas cosas acerca de esto. Incluso ahora aprendimos algunas cosas, pero tú y yo seguimos una línea, y esa línea es esa línea que nos va a llevar más adelante a nuestro Señor Jesucristo, esa promesa que se cumpliría en Mateo, cuando Mateo va a mencionar y va a decir, este es el rey, el hijo de David, que se nos había sido prometido. Ahora, ese rey, el pueblo de Israel lo iba a desechar, porque no les acomodaba ese rey. Jesús venía a darles vida, pero una vida espiritual, a sacarles de esa esclavitud que ellos tenían del pecado, pero ellos querían un rey material. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Así que, bien, vamos a cantar a Dios esta canción que se llama Somos Iglesia, y quiero que te pongas de pie, por favor.
Y quiero leerte Apocalipsis, capítulo 1, del 4 al 8. Está hablando Juan a las 7 iglesias, dice que están en Asia, gracia y paz a ustedes del que es, el que era y el que ha de venir, porque esa es nuestra esperanza de nuestro Rey. Él fue, Él es y Él es el que ha de venir. En el versículo 5 dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de todos, escucha esto, de todos los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, porque eso fue lo que vino a hacer nuestro Rey, a limpiarnos, a lavarnos de nuestros pecados con su sangre preciosa que fue derramada en una cruz. Dice, y escucha esto, no sé si a ti te va a volar la cabeza, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y todos los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Y termina diciendo, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. Ese, mi hermano, es nuestro Rey. Tú vas a ver muchos reyes chafas en primer libro y segundo libro de Reyes, pero precisamente se nos ha dejado esos libros para apuntarnos a un Rey que es mucho mejor, nuestro Rey Jesucristo, que es, que ha sido, que fue, que es y el mismo que ha de venir, y que algún día Él va a reinar sobre todas las naciones y sobre ti y sobre mí, y en ese día todo va a ser paz y va a haber tranquilidad. Y como lo dice Apocalipsis 11, no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más tristeza. ¿Cuántos anhelamos ese tiempo? Bien, pero mientras tú y yo podemos disfrutar en esta tierra eso que ya ha hecho por nosotros, que nos ha hecho reyes y nos ha hecho sacerdotes y nos ha adoptado en su familia. Así que oremos y demos gracias. Dios, gracias por que tú nos has hecho reyes y sacerdotes. Gracias porque nos has aceptado en tu familia. Y gracias por darnos estos ejemplos de muchos reyes. Ahora solamente vimos 2 reyes. Un rey que decidió tomar consejo de alguien que no eras tú. Y otro rey que dice que hizo cosas buenas, pero que se volvió a equivocar. Pero Señor, al final, Él pudo confiar en ti y pudo ir delante de ti. Así que, Señor, gracias por dejarnos estos ejemplos que nos muestran que mucho de lo que nosotros como respondemos a nuestras circunstancias tiene que ver con lo que nosotros creemos y tiene que ver en quién depositamos nuestra confianza. Y el día de hoy queremos depositar nuestra confianza plena en ti y tenerte, Señor, no como un plan B o como un plan de emergencia, sino tenerte, Señor, como nuestra primera opción. Gracias por estos reyes que nos han mostrado eso. Pero gracias por apuntarnos hacia ti, Jesucristo, un Rey perfecto, un Rey bueno, un Rey que vino y se hizo hombre como nosotros y fue a morir en una cruz del Calvario para poder acercarnos al Padre y aún en esta tierra poder experimentarle y poder conocerle cada día más. Y ahora como iglesia queremos cantarte, Señor, lo que tú eres. Y queremos decirte, tú estás vivo y tú reinas, Señor, desde tu trono celestial y estás en la gloria con el Padre. Y gracias, Señor, por ser nuestro Rey. Amén y amén.